Hola Virgo, bienvenido, bienvenida a tu canal Sami Tarot. Quiero agradecerte por estar aquí, apoyarme con tu like, con tu suscripción y con tus comentarios. También quisiera que agradeciéramos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, y orar por todas aquellas personas que están en este momento con cualquier tipo de dolencia física o dolencia emocional. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial del arcángel más guapachoso, el arcángel Sandalfón. Detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. En la prisa olvidas quién eres y a dónde vas, mientras que en la paz te reencontrarás con el propósito de tu ser. Wow. Están diciendo una pausita para avanzar, para seguir adelante, una pausita para escuchar a tu yo interior y a tus guías espirituales. Bueno, esa palabra de poder para ti hoy es: yo escucho mi voz interior. ¿Listo? Yo escucho mi voz interior. Ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. La primera es una lectura general y la segunda sí es una lectura para el amor. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy de manera general. Bueno, me dicen que muchísimo cuidado con la traición de una persona muy cercana a ti. Es una persona que la verdad se ha estado jugando mucho las cartas contigo, con intrigas, tal vez teniéndote a ti como en, ¿cómo te digo?, en la doble, diría yo, como en la mala, y es una persona de la cual tú no te puedes confiar. Muy seguramente es una persona del signo Géminis, Libra o Acuario, signo de aire. Listo. También se podría estar presentando para ti un viaje relacionado con temas de salud. Bueno, para poder solucionar esta situación, no lo aplaces ese viaje. A veces dices, no, pues es que yo espero la otra semana, el otro mes, no está pasando nada. No, hazlo definitivamente, y no te engañes, no te autoengañes, me dicen las cartas en este preciso momento. Con respecto al trabajo, mucho trabajo. Listo, en esa cuestión sí, muchísimo trabajo. Tal vez estás esperando que alguien del pasado sentimental tuyo vuelva. Es muy posible que sí se pueda dar esa situación y que se dé de una buena manera. Mira, también me dicen las cartas que te cuides mucho de las envidias, de los celos de otras personas que tal vez están envidiando tu éxito, especialmente tu éxito económico, porque eres una persona bastante echada para adelante. Eres una persona que se apasiona por todo lo que quiere hacer, sobre todo en cuestiones económicas, y que realmente te va muy bien en esta situación. Bueno, hay una propuesta que te van a hacer. Analiza muy bien si realmente te conviene o no te conviene esa propuesta que va a llegar a tu vida, a tus oídos. Definitivamente tú eres la persona llamada a llevar paz, a llevar sabiduría a la situación, algún problema, disputa que se puede estar presentando en un futuro más bien cercano. Llega el fin de una etapa, llega el fin de algo, llega el fin de una situación que tal vez tú estabas esperando que llegara, y tal vez el fin de esto no va a ser tan agradable como tú quieras, pero es absolutamente necesario, y es para que vengan después cosas mucho mejores para ti. Vamos a ver qué te dice este día de hoy el arcángel Rafael. Te está diciendo: hay buenas noticias en camino, pues tendrás una recuperación en tu cuerpo que te dará la vitalidad y energía necesarias para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así será. Sanadora. Lo que te estaba hablando, que te estaba diciendo acerca de ese viaje para cuestiones de salud, hazlo, porque el pronóstico es muy bueno para ti. Entonces vamos, ánimo, y no lo aplaces más. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con nuestra lectura para las parejitas, para el amor. Recuerda que podrías estar en contacto cero con esta persona, no importa. También podría ser esta una lectura en espejo. Bueno, ya salió la primera carta. Salud al derecho.
Listo, vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti y lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es amor, amor de verdad, tiene muchas esperanzas en el futuro con respecto a esta relación. Es una persona que quiere estar contigo definitivamente, que quiere avanzar contigo. Dice que últimamente sí han tenido muchas peleas, muchas discusiones, pero son cosas que se deben arreglar, son como momentos de ajustes en esta relación. Él o ella esperan de ti que tú arregles cosas de tu pasado, cosas de relaciones pasadas, para que no afecten la relación que ustedes están construyendo en este preciso momento. Bueno, a ratos él o ella piensa que como que tú quieres terminar la relación, como que a ratos se ve un poco así como indeciso, indecisa, y esto es algo muy preocupante para él o para ella porque tiene muchas esperanzas en ti, tiene muchas esperanzas puestas en esta relación definitivamente. En un futuro más bien cercano, mira, cada uno va a cosechar lo que ha sembrado definitivamente. Listo, hay demasiadas peleas, demasiadas discusiones se pueden estar presentando en esta relación, inclusive convertirse en una relación turbulenta, en una relación tóxica. Mucho cuidado con ir a caer en ese tipo de relaciones, porque la verdad no sería nada bueno para ti ni para tu persona especial. A ratos como que el pesimismo, la falta de visión, la falta de hablar ustedes dos, de ser más compañeros, más cómplices, les está jugando una mala pasada con respecto a esta situación. Este angelito te dice: el saber te da rectitud. Hay cosas que deben saber el uno del otro. No te digo que al 100%, listo, porque hay cosas que permanecen con uno, con la intimidad de uno, pero sí hay cosas que ustedes deben saber el uno del otro y sería bueno hablarlas ya mismo, sin ningún tipo de espera. ¿Listo? Mira, lo que pasa es que ustedes están aplazando muchas las cosas, están aplazando muchas decisiones que deben tomar juntos y esto está retrasando lo bueno que podría ser esta relación, lo bueno que podría construirse no solamente en pareja, sino ustedes dos individualmente. Entonces, mejor siéntense, hablen, analicen bien qué es lo que están haciendo con sus vidas y con la relación que están construyendo y hagan algo bonito. No todo tiene por qué ser malo, ni tiene que ser, como te digo, falsedad, ni cosas, no, apúntenle algo bueno, algo bonito. Vamos a ver qué te dice el arcángel Jofiel en este día de hoy. Tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Bueno, esta es la clave de esta relación. Los dos o uno de los dos tiene heridas de abandono, heridas de comparación, que te compararon con el hermano, con el ex, con cosas así. Bueno, y eso deja heridas profundas en las personas y todo eso hay que sanarlo. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda y tener una buena relación, y la pueden ustedes tener. Busquen ayuda para sanar todas esas heridas de infancia y heridas del pasado y verán que las cosas mejoran muchísimo entre los dos y en sus vidas en generales. Bueno, escriban algo bonito para esta relación. Pueden escribir: mi pareja y yo sanamos y triunfamos, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas amigos de Virgo, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad. Bueno, no se me desanimen, vamos para adelante.